Me alegro de veros a todos. Bueno, vamos a esperar 5 minutitos, ¿no, María Jesús? Sí, sí, los 5 minutos de cortesía y empezamos. De todas formas, la gente que quiera hacer preguntas puede ir enviándolas por el chat y así ya las tenemos preparadas para el final de la charla. Es decir, Vale. si tienen alguna pregunta sobre algo específico de las otras charlas o de esta, pues nos las pueden mandar por el chat y así ya las tenemos organizadas para hacer. Vale. ¿Se oye bien y se ve bien? ¿Sí? Ok. Vale, pues Carlos, buenas tardes, Carlos. Lo que Buenas te tardes. Lo que te pediré será que vayas desconectando los micros durante la exposición de los amigos que se vayan conectando, porque a veces se cuelan algunos sonidos, ya sabes. Y sí, también como ya hemos hablado, Carlos, la grabación puedes empezar pronto, no importa, porque luego lo que haya, es más fácil cortar que no que si falta no hay forma de cubrirlo. O sea que... Por ejemplo, ahora Víctor Eduardo, Antonio Velda tienen el micro conectado, entonces hay que pedirles que lo desconecten o tú, Carlos, se los vas desconectando a la gente. Por favor. ¿Puedes hablar, Héctor? Sí, sí, aquí estoy, Vale. Carlos. Muchas gracias. He visto que me has dado permiso para usar el micro. Gracias. Un poco, como llevo varios años, y llevo 2 años con el confinamiento que he dejado en la emisora de radio, pues estoy poco acostumbrado como de mover los discos. Sí, poco a poco vamos aprendiendo las nuevas tecnologías. Hola, David. Bienvenido. Bienvenida Pilar, Covadonga, Hugo, Silvia. Bienvenidos. La música es tuya, ¿no? La música es mía. Es para mansar a las fieras. Muy bien. Y mientras va... Carlos, Sí. perdona Héctor, Carlos, Hugo dice que no oye nada. No sé si se puede arreglar o... No, si tú lo oyes me oyes a mí y oyes al conferenciante, el problema de Hugo es un problema de auditivo. Tiene que resolverlo él con su ordenador. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Ahora, hola, buenas.
vamos a esperar un minutito o 2 minutitos mientras va conectándose más amigos y amigas. Y os recuerdo desconectar el micro. Silvia, Eva Gil, desconectar el micro y para que no entren ruidos de fondo. Bueno, ya son los 5 minutos de cortesía. Voy a saludarte, aunque sé que muchos ya te conocen o ya conocéis, dirigiéndome a todos, a Héctor de charlas anteriores. Esta es la tercera charla del ciclo de 3 charlas que Héctor nos ha regalado, porque realmente ha sido un regalo maravilloso, dedicada a la relación de la psicología de Jung con la terapia transpersonal, del que él es un experto. Y bueno, nosotros continuaremos todos los meses con charlas dedicadas también a esta línea, arquetipos y demás. Esperamos, Héctor, que nos regales en próximas fechas, en otras fechas de futuro no muy lejano, nuevamente tus comunicaciones, porque realmente son absolutamente enriquecedoras. Quiero saludar y dar la bienvenida a todos los que están asistiendo y dejo paso ya a Héctor para que nos transmita todo su saber en esta charla que, como saben ustedes, tiene relación con la teoría de la sincronicidad de Jung y la terapia transgeneracional. Muchas gracias y nos vemos. Bien, pues muchas gracias, María Jesús. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a compartir un ratito de un tema muy, muy interesante. Espero que nos haga reflexionar, nos haga pensar y si nos hace un poco mejores, pues todavía mejor. Y vamos a tratar un tema muy humano, muy natural y a la vez bastante profundo y misterioso. Pero os recuerdo antes de seguir y de entrar en la materia, pues eso, desconectar los micrófonos, conectar las cámaras para que nos veamos y así lo pasamos mejor. Y también os recuerdo, como dice María Jesús, que tenéis el chat para poder escribir las preguntas que vayan surgiendo y al final pues hacemos un turno de preguntas y respuestas para poder conversar un rato, para poder resolver lo que quede pendiente o también para, si queréis, os puedo recomendar algo de bibliografía o bueno, lo que queráis. Y vamos allá con el tema. Estamos en la tercera charla del ciclo de enseñanzas de Jung para la vida cotidiana y hemos visto en las 2 charlas anteriores ya la relación entre Carl Gustav Jung como pionero de la psicología en el siglo XX y pionero de la psicología humanista, de la psicología transpersonal. En la segunda charla vimos la sombra, uno de los arquetipos descubiertos o acuñados por Carl Gustav Jung y la relación de la sombra con los conflictos de pareja, con las relaciones de pareja, etc. Y en esta charla tenemos la sincronicidad y la terapia transgeneracional. Entonces lo que voy a transmitir, evidentemente, pues nada de esto es mío, no es una idea mía, sino que lo que voy a hacer hoy es ahorraros, o por lo menos intentar, todos los conocimientos o libros o experiencias que haya podido yo ir recogiendo, pues
voy a tratar de resumiros o ahorraros algunos años de lecturas y desde mi punto de vista, evidentemente, totalmente personal y totalmente, digamos, distorsionado por mi punto de vista, pero bueno, a quien le sirva y a quien le pueda ser útil, pues será muy agradable. Y no vamos a hablar hoy de la figura de Carl Gustav Jung, porque ya muchos la conocéis. Es un pionero, como os decía, y en las otras charlas hemos hablado de él. En esta charla simplemente comentaros que, como sabéis, es un psiquiatra suizo, psicoterapeuta también, y lo que quizá no tanta gente sabe es que durante toda su vida Carl Gustav Jung estuvo interesado en los estudios del I Ching, que es un libro oracular de la antigua sabiduría china. Conoció muchos fenómenos parapsicológicos y se interesó también por la física cuántica, por la física de partículas, por la alquimia. Y de hecho su tesis doctoral fue sobre un caso de, digamos, de fenómenos parapsicológicos, por así decir, que la psicología de su época no sabía muy bien cómo archivar o cómo entender todo eso. Y seguimos sin saber y sin entender todo eso a día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos en un paradigma todavía, en el siglo XXI, en el año 2021, estamos en un paradigma, por así decir, materialista, positivista, digamos cientificista. Y eso es un paradigma anticuado, es decir, que estamos viviendo en el siglo XXI con una forma de pensar y de existir y de conceptualizar las cosas del siglo XX y del siglo XIX, yo diría. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la ciencia, la biología, la física, la cosmología han avanzado muchísimo, la psicología profunda, la psicología transpersonal, han avanzado muchísimo y de alguna manera ya todo eso está apuntando a un nuevo paradigma científico y humanista. Y sin embargo, como os digo, las grandes instituciones, universidades, institutos, colegios, ministerios, gobiernos, academias, siguen de alguna manera en un paradigma antiguo, lo cual es normal, porque sabéis que las cosas de palacio van despacio y las cosas de alguna forma tardan generaciones en llegar al dominio público. Por poneros un ejemplo, se descubrió que la Tierra era redonda o se demostró con los viajes de Colón, etcétera, pero un siglo después todavía había gente por la calle que pensaba que la Tierra era plana. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los científicos van en la punta de la lanza de la evolución del pensamiento y el resto, digamos, de la población va detrás, de forma lógica y natural. Pero ya intuimos todos, supongo que los que estáis aquí esta tarde, intuimos todos que necesitamos un cambio de paradigma. Por ejemplo, a nivel político, pues todo el mundo lo ve que los partidos políticos, las instituciones, etcétera, de alguna manera están ancladas en un sistema de pensamiento pues que ya no es de alguna manera humano, ya no es de alguna manera útil o saludable. Sin embargo, por inercia, la forma de pensamiento sigue más lenta y los grandes investigadores van por delante, como de alguna manera abriendo camino en la selva, a machetazos, abriendo camino donde no hay camino. Uno de esos pioneros, descubridores, investigadores, fue Carl Gustav Jung. Y fijaros que nos vamos a introducir en un paradigma muy interesante. Vamos a hablar de la sincronicidad. Pero antes de hablar de la sincronicidad, Jung nos propone que pensemos varias cosas. Por ejemplo, lo que no conocemos es muchísimo más que lo que sí conocemos. Lo que no conocemos lo simbolizamos. Utilizamos símbolos para representar lo inconsciente, lo desconocido. Por ejemplo, sobre la mente, Carl Gustav Jung dice que no conocemos sus límites y que tampoco conocemos dónde se une la mente y la materia. Y la sincronicidad, que es lo que vamos a ver ahora, tiene mucho que ver con ello. Por ejemplo, la ciencia actual, más vanguardista, sabe que no podemos encontrar la naturaleza última de la materia, o digamos, se difuminan los límites últimos de la materia. A nivel mental ocurre lo mismo, los límites de la conciencia tampoco sabemos dónde están. E incluso la conciencia y la materia
parece que se interrelacionan, parece que participan una de la otra, como proponen algunas teorías biológicas interesantes y físicas, y sabemos por la física cuántica que la conciencia, la mente y la materia están interrelacionadas. En las tradiciones antiguas de la sabiduría perenne, la materia y la mente van juntas desde el principio del universo. Y de alguna manera Carl Gustav Jung, con diferentes investigadores de la física, estuvieron replanteándose estas cuestiones, ¿no? Hasta dónde nuestra conciencia, nuestra mente participa en nuestro cuerpo, o aún más, hasta dónde la conciencia puede afectar al mundo material, o aún más, todavía más profundo, hasta qué punto emergen arquetipos, informaciones, a la vez en lo material y en lo psíquico. Y esto es de lo que vamos a hablar ahora, porque la sincronicidad es un fenómeno que se puede estudiar, de hecho Jung lo estudió durante años, que se escapa de alguna forma a las leyes actuales de la ciencia actual, pero que obligan a la ciencia a dar explicación a esas cosas. Y de alguna manera todavía no existen leyes, fórmulas, formulaciones que expliquen eso. Pero Jung se atrevió a decir que la sincronicidad es la aparición de un arquetipo que aparece de alguna forma en varios niveles a la vez y que es atestiguado, es observado por algún observador y que esa información emerge de un campo de información desconocido todavía para nosotros. Voy a poner varios ejemplos, no os asustéis, y también vosotros, si queréis, luego al final comentáis o compartís. Sobre el universo, antes de entrar en ejemplos concretos, os recuerdo, y nos recuerda Jung, que reflexionemos de que no conocemos casi nada de él. Lo que conocemos del universo, ya sabéis que la materia observable es más o menos un 8%, un 10%. Las galaxias, por ejemplo, se mueven en el cosmos y los científicos, los cosmólogos, han formulado la hipótesis de que debe haber una materia que no se puede captar, que es lo que se llama la materia oscura, y que debe de haber también una energía que no se puede captar con ningún tipo de aparato todavía, que le llaman la energía oscura. No porque sea oscura, sino porque deducen que debe de estar ahí, pero que no la pueden captar. ¿Por qué digo esto al principio de la charla? Porque luego nos olvidaremos de esto y empezaremos a juzgar los fenómenos sincronísticos o sincrónicos y empezaremos, digamos, a tratar de alguna manera, apresarlos con nuestra mente. Pero nos viene bien recordar que ni siquiera las galaxias las podemos explicar. El movimiento de ellas no se puede explicar con las leyes de la física actual, sino que deducen los cosmólogos que debe de haber muchas más fuerzas interactuando para mantener esas estrellas juntas, algo más allá de la ley de la gravedad y de la ley de la fuerza nuclear fuerte, débil, etc. Es decir, que hay muchas fuerzas en el universo que no conocemos. Y es por lo tanto interesante partir de un punto de vista humilde o, digamos, reconociendo cierta ignorancia de nuestro universo. También ha habido muchos científicos que están investigando ahora mismo sobre, por ejemplo, el alma grupal, lo que se llama el alma grupal. Sabéis que las bandadas de pájaros de repente en el aire giran de una manera muy veloz, súper veloz, y han estudiado las bandadas de pájaros que hacen formas muy extrañas en un lugar determinado y han descubierto que ese movimiento de los pájaros no se puede explicar por una decisión consciente o, digamos, por una decisión del cerebro del pájaro. Dicho con otras palabras, los movimientos de esos animales es como si estuvieran regidos, es una hipótesis, por otro tipo de mente que no está dentro de los pájaros. Digamos, en otras palabras, el alma grupal, o lo que se llama el campo mórfico, el campo morfogenético, eso es una hipótesis que está ahora en el aire, y también ocurre con los peces. Los peces se mueven a tal velocidad cuando están en los cardúmenes que se ha descubierto que no se pueden cambiar la dirección porque uno se mire al otro y elijan cambiar la dirección, sino que hay una información que ocurre a la vez
en todos los peces. Una información que emerge a la vez en todos los peces, en todos los pájaros, etc. Esto se parece mucho más a lo que en física cuántica se llama el efecto del entrelazamiento cuántico. Es decir, hay dos partículas, están entrelazadas cuánticamente y cuando una partícula es afectada, la otra automáticamente también es afectada, pero en el mismo momento. Es decir, que no hay un tiempo y un espacio entre una partícula y la otra. Eso nos lleva a lo que se llama el campo punto cero, que sería un campo de información, o lo que sería en la filosofía hindú la mente cósmica, la mente del universo. La mente cósmica estaría como sustrato universal interconectando todos los fenómenos. Yo os lanzo autores, hipótesis, para que no me creáis en absoluto, sino que podáis investigar y al acabar la charla tengáis curiosidad y sigáis investigando por vosotros mismos. La teoría de los campos morfogenéticos la encontraréis en un personaje que se llama Rupert Sheldrake, un biólogo inglés muy interesante que estuvo muchos años en la India viviendo. La teoría de las bandadas, de los cardúmenes, etcétera, también está incluida en lo que se llama la teoría Gaia, de que la Tierra es un ser vivo, que tiene una mente, digamos, gálica. Esto lo formuló James Lovelock, lo podéis encontrar también. Bruce Lipton nos habla de la inteligencia celular, de la inteligencia, digamos, de la interacción entre la mente y las células, entre la mente y el ADN, en su famosa obra Biología de la creencia. El jesuita investigador científico Teilhard de Chardin nos habló de la noosfera, es decir, la mente, digamos, de la Tierra, la hipótesis de que la Tierra pueda tener una mente que autorregule los sistemas. ¿Y eso a dónde nos va llevando a todo esto? A que la sincronicidad no sería una cosa rara o extraña, como ahora vamos a ver varios casos y ejemplos, sino que la sincronicidad sería, si es verdad y si es que existe, si vosotros lo queréis investigar, sería algo que pertenece a algún tipo de leyes que estamos descubriendo todavía y que quizá la humanidad del futuro pueda formular y pueda de alguna forma matematizar. ¿Y todo esto lo relacionamos con la terapia? Sí. ¿Lo relacionamos con la psicología transpersonal? Mucho. Lo relacionamos con la terapia transgeneracional, es decir, la terapia de familia, la terapia de sistemas familiares. Sí, muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando analizamos un sistema familiar para hacer una terapia, para hacer un proceso terapéutico sanador, descubrimos que ese sistema familiar funciona de alguna manera como esos cardúmenes que hemos dicho, o como esas bandadas de pájaros, o como las colmenas, o como los hormigueros. Es decir, hay un alma grupal ahí, o hay una mente familiar, o hay una información colectiva, llamarlo como queráis. Carl Gustav Jung le llamó a eso el inconsciente colectivo, descubriendo en él varios niveles. Desde el inconsciente personal, que es el que está, digamos, cerca de la persona y que pertenece a la persona. Luego habría un inconsciente personal, digamos, perinatal, alrededor del embarazo, del parto, de los primeros años de vida. También eso pertenece a la persona, pero ahí ya empiezan a entrar informaciones de la mamá, de la familia, del ambiente social, del ambiente familiar. Luego habría un inconsciente ya no personal ni infantil ni perinatal, sino un inconsciente familiar, es decir, el inconsciente de la familia conecta a todos los personajes de la familia y es un inconsciente, por así decir, vivo, eso está vivo, aunque no hayas conocido a tu familia nunca, aunque nunca los hayas visto, aunque no te hables con ellos, aunque no seas incluso de esa sangre, seas una persona adoptada, sigues participando si eres adoptado por esa familia del inconsciente familiar. Y por debajo del inconsciente familiar estaría el inconsciente colectivo, también con varias capas o niveles. Estaría el inconsciente de la tribu. Eso es muy interesante porque los antropólogos han descubierto que los ritos de paso, los ritos de pasaje, los ritos de iniciación, eran
ejercicios para, de alguna manera, poner en orden el inconsciente tribal con el consciente tribal. Dicho de alguna manera, el equilibrio entre el inconsciente y la conciencia es lo que nos da la salud. Cuando hay un equilibrio entre la conciencia y el inconsciente, tenemos salud. Cuando hay un desequilibrio entre la conciencia y lo inconsciente, tenemos una enfermedad. Y por debajo del inconsciente de la tribu estaría el inconsciente, por así decir, de esa nación, de ese continente, estaría el inconsciente de la Tierra, el inconsciente gálico, y por debajo del inconsciente de la Tierra estaría el inconsciente del sistema solar, la mente solar, y por debajo estaría, por así decir, la mente cósmica, y englobándolo todo, por encima, por debajo y alrededor de todo eso, estaría la mente de Dios o la mente divina o la mente cósmica. ¡Tachan, tachan! Vaya viaje que hemos hecho en 2 minutos. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Me seguís? ¿Seguimos? ¿Lleváis la escafandra? Sí. ¿Lleváis el tubo, las bombonas de oxígeno? ¿Lleváis la escafandra? Porque vamos a bucear, vamos más, vamos de viaje. Bien, entonces, ¿eso a dónde nos lleva? Nos lleva a que también en la física, en la psicología social, se están dando interacciones entre varias ciencias. Por ejemplo, en la psicología social hay algunas ramas de la ciencia, como la biopsicología, etcétera, donde están habiendo descubrimientos increíbles, o donde las neurociencias se conectan con la biología, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pues la teoría de sistemas, la teoría de la autoorganización, de los sistemas emergentes complejos, todo eso nos va diciendo que de alguna manera en la naturaleza hay un cierto caos, pero que hay una tendencia al orden. Cuando ese orden se estropea, hay otro caos, y ese caos tiene una tendencia al orden. De alguna manera, hay una especie de inteligencia cósmica que rige esos ciclos. En las familias vamos a ver esas leyes, vamos a ver esas fuerzas, cómo funcionan y cómo se manifiestan. Porque vamos a entender que una familia es como un bosque, donde o mejor dicho, cada personaje es como una rama de un árbol. Un árbol familiar sería, por lo tanto, un ser vivo. Y muchas familias formarían un bosque. De alguna manera, a donde quiero ir a parar es, cuando una persona tiene un cáncer, cuando una persona tiene una esquizofrenia, cuando una persona tiene una enfermedad, cuando una persona tiene un no me quedo embarazado, cuando una persona tiene todo lo que toco me sale mal, cualquier programa o enfermedad, podemos leerlo desde el punto de vista individual o también podemos leer ese síntoma, esa enfermedad, desde el punto de vista colectivo. Es decir, que si hay una manzana en un árbol que está amarga o está podrida, podemos decir esa manzana está podrida o esa manzana no funciona. Eso es una forma de verlo. Yo no niego esa perspectiva, ojo. Pero vamos a ser integrativos, hay otra perspectiva. Y es que si hay una manzana que es amarga o que está podrida o que no funciona, esa manzana pertenece a una rama y esa rama pertenece a un árbol y por lo tanto esa enfermedad está dentro de un árbol, está dentro de un sistema. Y por lo tanto todo el sistema de alguna manera participa de esa enfermedad y esa enfermedad participa de todo el sistema. Lo que os estoy describiendo es otra maravillosa teoría o maravillosa ley que se llama la ley del holograma o del campo holográfico. Es decir, la parte está en el todo está en la parte. No os olvidéis de eso cuando empecemos a ver los casos de sincronicidad, porque eso es una ley importante. Para la filosofía antigua, perenne, se decía así es arriba como es abajo. Así es en el todo como en la parte, así es en la parte como en el todo. Bien, vamos a ver algunos casos de sincronicidad. Por ejemplo, imaginaros que habéis pedido una camisa, esto es un caso que pone Jung como ejemplo.
Imaginaros que pedís una camisa a la tienda por teléfono, elegís una camisa y la pedís. Os llega la camisa y resulta que la han traído de color negro. Tú la habías pedido de color azul o de color blanco, pero te ha llegado de color negro. Y entonces tú te extrañas, te enfadas o te extrañas y llamas a la tienda y dices, os habéis equivocado, me habéis traído una camisa negra, yo la había pedido azul o la había pedido blanca. Y el de la tienda dice, vale, enseguida te la devolvemos. Ese mismo día, al cabo de 1 hora, de 2 horas, de un rato, te llaman y te dicen, mira, esta persona de tu familia o este amigo tuyo ha fallecido, ha muerto. El mismo día muere una persona de tu sistema y el mismo día te llega una camisa negra que en Occidente es el color del luto. Ese ejemplo ocurre todos los días cosas de ese estilo. Supongo que os habrá pasado a todos vosotros cosas de este estilo. Si no os ha pasado, es que algo anda mal. Es decir, que según los sabios, la sincronicidad es un fenómeno, digamos, habitual. Y el mismo Jung pone otro ejemplo. Está hablando con un paciente suyo en su gabinete, un paciente, digamos, muy escéptico, muy del rango, digamos, cientificista, y en un momento dado el paciente le habla de que ha soñado esa noche con un escarabajo. Jung le dice que se abra a otras posibilidades, que hay otras formas de entender la vida, el universo, etc. Porque Jung cree que si se abre a otras posibilidades, a otra forma de pensar, él puede curarse de esa enfermedad. Pero el cliente es reacio, es muy escéptico, muy materialista, muy, digamos, racionalista, por así decir. Y en un momento dado está hablando del sueño, de que ha soñado con un escarabajo y por la ventana que estaba entreabierta, esto es un caso real que explica Jung, que a él le pasó, entra un escarabajo por la ventana y se pone allí donde están hablando Jung y su cliente. De manera que el cliente se quedó totalmente sorprendido. Jung, evidentemente, no se sorprendió porque conocía perfectamente estos mecanismos, estas situaciones de sincronicidad. ¿Cómo podemos entender estos fenómenos, estas sincronicidades? Es difícil de entender. Os propongo que lo reflexionéis antes de responder y que es un tema que no lo vamos a agotar hoy. Es decir, que os propongo que lo reflexionéis con tiempo, con tranquilidad. Vamos a poner otros ejemplos. En un árbol familiar llega un hombre a la terapia, a la consulta. Este hombre dice, pues estoy sufriendo mucho, estoy en una depresión, no me encuentro bien con mi mujer, no sé si divorciarme o seguir con ella. Hacemos su árbol familiar, analizamos su árbol transgeneracional y vemos que hay una niña, una hermana de este hombre que murió cuando él tenía 5 años. Por curiosidad, hacemos algunas preguntas, cómo se llamaba esta niña que murió, qué día murió. Entonces esta niña que murió, cuando él tenía 5 años, digamos su hermana pequeña murió, y él vio a su madre y a su padre terriblemente tristes. Entonces, cuando vemos el matrimonio de él dice que no funciona, observamos ahí las fechas familiares, los nombres, y descubrimos, bueno, ¿cómo se llama tu mujer? María. ¿Cómo se llama tu hermana, la niña que murió? Marta. ¿Cuándo nació tu mujer? El 1 de julio. ¿Cuándo murió tu hermana Marta? El 1 de julio. Sincronicidad total. ¿Qué está pasando aquí? De alguna manera, todos los psicólogos de sistemas de terapia familiar saben, trabajan todos los días con esto, descubrimos todos los días cómo se producen estos patrones. Es decir, Pepito se ha casado con una mujer que es doble de su hermana muerta. ¿Esto qué significa? Que cuando Pepito es un niño pequeño, ve a su madre llorando por su hermana muerta,
a su padre terriblemente triste, y de alguna manera se produce ahí una información que años después, cuando Pepito se va a casar, va a atraer a la familia a una persona que no va a ser una persona cualquiera por casualidad, sino que va a atraer a una persona, se va a casar con ella y por lo tanto la incluye en el clan y de alguna manera inconsciente le está diciendo a su madre y a su padre: papás, aquí os devuelvo a Marta, vuestra hija que murió. Por lo tanto, él ha traído a esta persona muerta al clan en forma de la mujer, que es la representante, la ha traído, se la da a sus padres, pero ahora él no es feliz como pareja. ¿Por qué? Porque ya ha cumplido su función, pero su pareja no funciona. ¿Es muy extraño lo que estoy diciendo? No, No, ¿verdad? no. Bien, bien. Podéis utilizar el chat también si queréis. Vamos a ir elaborando preguntas para ir al final preguntando y respondiendo. Pero esto lo vemos todos los días. Todos los días. Cuando hacemos un análisis del árbol transgeneracional, empezamos a descubrir que la sincronicidad es increíble. O sea, se producen unas sincronicidades totalmente fuera de la imaginación. O sea, no te lo podrías ni imaginar el cómo se están, por así decir, encajando las piezas en una sociedad y en una vida en la que no creemos en esas cosas, en la que no sabemos de esas cosas, en la que incluso desconfiamos de que eso pueda ocurrir, pueda suceder. Pero si somos pacientes, si hacemos una buena autoindagación, empezamos a mirar, resulta que todo lo que está ocurriendo tiene una lógica y tiene una sincronicidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede ser que Pepito, cuando se enamora de María, cómo puede ser que Pepito, que se enamora de María, piense en coger a María y llevarla para sustituir a su hermana muerta y dársela a sus padres? Evidentemente, la conciencia de Pepito no lo hace de manera consciente. Evidentemente, Pepito no es consciente de todo ese mecanismo, de todo ese movimiento. Pero sí que es bueno ser consciente de ello cuando estamos en terapia, porque en ese momento podemos comprender qué es lo que ha estado pasando. Y muchas enfermedades, si no todas, proceden de que nos hemos salido de la ley, nos hemos salido de los roles. Es decir, la esposa está haciendo de hija cuando en realidad es la esposa. O la esposa está haciendo de hermana cuando en realidad es la esposa. Si la esposa hace de esposa y el esposo hace de esposo, no hay enfermedad. Cuando la esposa hace de hermana, hay enfermedad. En ella o en el esposo o en la familia. Dicho con otras palabras, cuando el padre hace de padre, la madre hace de madre, el hijo hace de hijo, no hay enfermedad. Cuando cualquiera del sistema familiar se sale y hace un rol que no le corresponde, aparece la enfermedad. Incluso el cáncer, la leucemia, bueno, todas las enfermedades, ¿no? La gastritis, la espondilitis, la artrosis, todas las enfermedades. Por ejemplo, una mujer tiene artrosis en las manos. Se ha salido de su rol. Está haciendo de madre de su marido. Lo está cuidando. Ella no lo quiere cuidar, pero no tiene más remedio. Lo está cuidando como mamá. ¿Ella puede cuidar a su marido? Sí, evidentemente, pero como esposa, en el momento en el que ella se coloca como madre o él la coloca a ella como madre de él, empieza la enfermedad. Y la artrosis en este sentido está expresando un conflicto laboral. Es decir, estoy haciendo un trabajo con mis manos que me está, digamos, estoy yendo en contra, estoy en incoherencia de mis deseos profundos. Estoy haciendo un rol que no me corresponde. Te estoy haciendo de madre cuando en realidad yo soy tu mujer. O me estás haciendo de hijo cuando en realidad tú eres mi marido. ¿Me voy explicando? ¿Sí? ¿Me hacéis un like, un dislike o estáis ahí? Es para que haya un poco de interacción, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿cómo sabemos en los árboles familiares cómo descubrimos esa sincronicidad? Muy fácil. Bueno, muy fácil.
perdón, muy fácil para el que lleva años observando los árboles, trabajando con los árboles. Para el que no lleva años, es como un árbol, es como un montón de ramas que no tienen ninguna lógica. Pero ya sabéis que cuando vemos las ramas durante meses y años, descubrimos que las ramas de un árbol nacen de una manera áurica, es decir, siguiendo una espiral áurica van naciendo todas las ramas de los árboles. ¿Qué os estoy diciendo con este ejemplo? Que las ramas de los árboles no nacen de forma caótica, sino que nacen de forma fractal, de forma áurica, de forma matemática. Por eso también los fractales, la fractalidad, es un ejemplo de sistema caótico ordenado. Donde hay un caos, en realidad hay un orden, digamos, implícito. Las ramas de los árboles van naciendo alrededor del tronco cada X centímetros, si pasáramos una cinta alrededor del árbol, y por lo tanto en un sistema familiar, cuando lo analizas con mucho detalle, todo lo que está ocurriendo es sincrónico, está regido por números, por palabras y por símbolos. De alguna manera, los símbolos están ahí en el árbol, los números están ahí en el árbol, y los nombres, las palabras, están ahí en el árbol. Y todo eso está, digamos, hay un orden implícito, aunque no lo sepas ver, aunque no lo sepas entender, hay un orden maravilloso. Hay un orden increíble. Es alucinante, es como desvelar la naturaleza matemática del universo. Recuerdo que Pitágoras decía que el fondo del universo era numérico, es decir, que el universo funcionaba a través de los números. Os recuerdo que Buda decía que no cae un copo de nieve en un lugar equivocado. Os recuerdo que Jesucristo decía que hasta los pelos de tu cabeza están contados. Os recuerdo, por lo tanto, que todos los sabios hablan de ese orden cósmico y de esa mente cósmica que organiza y que se expresa. Y por lo tanto, en un sistema caótico, aparentemente, en realidad hay un orden increíble. Mira, Héctor, tengo esta familia. Mira, mi padre alcohólico, mi madre con enfermedad toda su vida en la cama, mi hermana prostituta, mi tal, no sé qué. Si analizamos el árbol, todo tiene lógica, todo es perfecto. Y cuando vemos eso, que todo es perfecto y que todo ocurre como tiene que ocurrir, cuando vemos eso, pasamos a una fase, de alguna manera, de soltar juicios, soltar creencias y comenzar a perdonar de verdad, a perdonar de corazón. No con la cabeza, sino a perdonar de corazón. Cuando yo perdono de corazón es cuando yo me doy cuenta que yo no debo de juzgar a nadie, ni a nada. Cuando yo llego a ese punto de soltar por completo todos los juicios, mi corazón se libera de todo eso. Y cuando yo libero a las personas que observo, me libero a mí mismo y la enfermedad desaparece. O sea que hemos hecho un camino entre la sincronicidad propuesta por Carl Gustav Jung, en los árboles familiares, la terapia transgeneracional y la sanación psicofísica, es decir, la psicosomática. Fijaros qué implicaciones tiene esto. O sea, yo no sé por qué no hay millones de universidades estudiando esto, miles de médicos estudiando esto, no sé por qué. Creo que es un paradigma de aquí a un siglo o 2 siglos. O a lo mejor estamos equivocados y la verdad es la pura materia y no hay mente cósmica y todo es mentira y, bueno, cada uno que siga por el camino que quiera. Pero lo cierto es que esto es para estudiarlo con detenimiento. El mismo Dr. Lipton en sus libros dice, bueno, si se ha descubierto que el efecto placebo y el efecto nocebo es tan sumamente importante, ¿por qué no se le dedica en la Facultad de Medicina, qué sé yo, 4 meses a ese efecto, por lo menos? Pues no. Eso se ve en la Facultad de Medicina en 6 años, se ve en 10 minutos. Es decir, de 6 años de carrera de medicina, le dedican al efecto placebo o al efecto nocebo, le dedican 10 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que las universidades están secuestradas por la farmacéutica.
que las universidades de psicología, de ciencias, están secuestradas por el pensamiento materialista y por el pensamiento, por así decir, del siglo XIX y XX. Dicho con otras palabras, tengamos paciencia porque estamos hablando de una ciencia del siglo XXI-XXII. Seguimos. La psicóloga Anne Schutzenberger escribió un libro muy interesante que os lo recomiendo, lo pongo aquí en el chat, que se llama ¡Ay, mis ancestros! Es un libro fantástico, muy fácil de leer porque está escrito para el público en general. Ella es una psico-oncóloga y experta en psicogenealogía y ella pone tantos ejemplos en ese libro que es muy, muy interesante. Además, yo llevo 9 años estudiando esto y viéndolo todos los días en consulta y, digamos, para mí es evidente todos los días. Ella pone varios ejemplos que son muy impactantes en el libro. Os quiero contar uno de ellos. Una joven de 19 años que va con una bicicleta, se cae por un terraplén y se cae en unas maderas, en unos palos, se cae con la bicicleta y uno de las maderas le entra por la vagina y se rompe el himen y le tienen que operar. Ella está haciendo terapia con Anne Schutzenberger, con esta escritora de este libro, y empiezan a hacer la psicogenealogía del árbol y descubren que la abuela, en la guerra mundial en Francia, había sido violada por un grupo de soldados. ¿Esto qué quiere decir? Esa violación brutal que ocurrió hace 60 años, la abuela lo cayó, fue un secreto, fue un gran drama, terriblemente grande, que no fue sanado, que no fue expresado, que no fue digerido, que no fue perdonado. La nieta, el día que tuvo el accidente, coincide con la fecha de la guerra, donde presuntamente la abuela sufrió esa violación, digamos, múltiple. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que por culpa de la abuela le ha pasado esto a la hija? No, no es así. Que se está expresando algo a la vez, en ese momento arriba y en ese momento años después abajo. Se está expresando un arquetipo o se está expresando una información a la vez. No podemos culpar a la abuela, evidentemente no. Tampoco podemos culpar a la nieta, evidentemente no. Lo único que estoy diciendo es que toda información no sanada, todo acontecimiento no sanado, se va a repetir una y otra vez hasta que alguien tome conciencia, hasta que alguien lo sane. Esto en Oriente se conoce como karma. Y hay karma colectivo, karma familiar y karma individual y karma personal. No voy a entrar ahí, pero os lo adelanto para que veáis que no es un tema, digamos, de esta investigadora. Entonces ella le propuso a su nieta hacer el duelo de su abuela, reconocer el dolor de su abuela, sanarla. Su abuela ya estaba muerta y la cicatriz, el accidente, etcétera, se recuperó enseguida. Es decir, se sanó enseguida y salió adelante. Cuando encontramos, por ejemplo, una enfermedad que nunca sana o una cicatriz que nunca se sana, ahí lo que estamos viendo es que hace falta un trabajo de alguna manera psicogenealógico o transgeneracional, porque indica que hay implicaciones, por así decir, más allá de nuestra generación. El doctor Salomón Selam, digo para que podáis leer, buscar bibliografía, investigar. El doctor Salomón Selam, que es un personaje muy, muy genial, él descubrió o publicó la investigación, el descubrimiento de lo que él llama el síndrome del yaciente. El síndrome del yaciente es, no lo voy a explicar ahora todo, largo y tendido, pero es el síndrome de un niño que está sustituyendo a un muerto. Y por lo tanto lleva un muerto encima, lleva la memoria de un muerto encima. Y sabemos que este síndrome del yaciente ocurre en la generación, digamos, horizontal. Por ejemplo, hay un niño que muere y luego nace otro niño y le ponen el mismo nombre del niño que murió, es decir, es un muerto horizontal, o puede ser un yaciente vertical, es decir, que
este niño, por ejemplo, se llama Ramón y el abuelo era un personaje muy importante que murió y que su muerte no fue digerida, no fue asimilada. Entonces, si el abuelo se llama Ramón, cuando nazca un Ramón, cogerá, digamos, la información, el fantasma, y este Ramón que nace en la tercera, en la cuarta o en la quinta generación, va a llevar la información del Ramón de arriba. Esos son ejemplos, ¿eh? El caso es que Jung es un yaciente, es decir, Jung tiene el nombre de varios ancestros suyos. Murieron 2 niños antes de que naciera Jung. ¿A dónde quiero ir a parar con esto? A que si analizamos el árbol transgeneracional de Jung, vamos a entender muchas cosas. Vamos a entender por qué se dedicó a la psicología profunda, al inconsciente, a la medicina, pero ya eso lo dejaremos para el turno de preguntas. Y bueno, para ir cerrando la parte principal de la exposición y entrar en el turno de preguntas, os quiero leer, para ir cerrando esta parte, 2 o 3 frases de Carl Gustav Jung, que es un personaje admirable, maravilloso, al que yo admiro mucho, y su obra es bastante difícil de leer, pero vale la pena. Y dice: nuestra psique es parte de la naturaleza y su enigma es ilimitado. Por tanto, no podemos definir ni la psique ni la naturaleza. Solo podemos afirmar qué creemos que son y describir lo mejor que podamos cómo vemos que funcionan. ¿Qué está diciendo Jung en este libro, su obra póstuma, El hombre y sus símbolos? ¿Qué está diciendo Jung? Bueno, lo que hemos dicho al principio. Los misterios de la psique humana, del alma humana, son mucho más grandes de lo que pensamos. Otra frase. Esto es muy interesante, que va a dar pie a mucho debate si queréis. Dice: si se observa la conducta de una persona neurótica, digamos de nosotros, porque todos somos neuróticos, desde un punto de vista, digamos, desde un punto de vista de la psicología analítica, todas las personas tenemos nuestras neurosis. La diferencia entre una persona, por así decir, enferma y una sana es el volumen del ruido, o digamos, en otras palabras, todos tenemos nuestras neurosis, nuestras contradicciones, nuestros complejos. Simplemente hay personas que esa neurosis, digamos, necesitan ayuda urgente, y en cambio nosotros necesitamos ayuda quizás no urgente, pero todos necesitamos ayuda. Dice: si se observa la conducta de una persona neurótica, se la puede ver haciendo muchas cosas que parece realizar consciente e intencionadamente. Por ejemplo, la semana que viene me voy a casar. Ah, muy bien, Pepita, te casas la semana que viene, enhorabuena. O enhorabuena, Felipe, te casas la semana que viene. Parece que es un acto consciente e intencionado, ¿verdad? Claro, claro. Luego, cuando analizamos el árbol, vemos que ella es doble de su madre. Entonces, él se está casando inconscientemente con su madre, el complejo de Edipo. Y la fecha de la boda resulta que es la fecha que tiene que ver con el nacimiento de su abuela, que no sé qué. ¿Qué quiero decir? Que estamos realizando un montón de cosas conscientemente, pero inconscientemente hay mucha más información de la que imaginamos. O, en otras palabras, ¿seguro que nos estamos casando conscientemente? Lo vuelvo a preguntar. ¿Te has casado conscientemente? Te lo vuelvo a preguntar con otras palabras. Cuando tú te casaste, ¿realmente eras tú quien se casó? Esto es interesante. Esto es muy profundo. ¿Realmente tú elegiste a esa mujer? ¿Esa mujer realmente te eligió a ti? ¿O fue tu mente inconsciente la que eligió a esa persona? ¿Y por qué la eligió? O mejor dicho, ¿para qué la eligió? Esto es impresionante. Veo que guardáis silencio ante estas preguntas. Veo que se para un poco ahí la mente. Es bueno esto. Este silencio es filosófico. Es en plan, ¿eh? ¿Cómo?
Pregunto, ¿la profesión que has elegido, la has elegido tú conscientemente? Y ya os puedo asegurar que no, que la ha elegido vuestro inconsciente. ¿No me creéis? Haced el árbol, hacemos vuestro árbol familiar y lo veréis. Resulta que cuando mi madre estaba embarazada, se estaba volviendo loca, no entendía lo que le pasaba, estaba como loca y su hijo se hace psicólogo. ¿Yo elegí la psicología o la psicología me eligió a mí? Resulta que, oye, ¿tú por qué eres bombero? Porque me gusta salvar a la gente, porque me gusta el fuego. Así, vamos a ver tu árbol. Resulta que el bombero se llama Raúl y su abuelo se llamaba Raúl y resulta que Raúl perdió toda su finca en un incendio en la Guerra Civil. Y Raúl, el nieto, es bombero. Está apagando inconscientemente el fuego familiar, el fuego de un drama familiar que a veces él ni siquiera lo sabe, ojo. Es decir, no significa que él lo tenga que saber. Quizá el abuelo Raúl murió años de que naciera el nieto Raúl, pero esa información está en el inconsciente, si queréis está en los cromosomas, si queréis está en la epigenética, verlo como queráis. Pero esa información está. Y es tan evidente, tan evidente, tan evidente, que los psicólogos de constelaciones familiares, los psicólogos transpersonales, los terapeutas, a eso le llaman el niño profético. ¿Qué quiere decir el niño profético? Pues que el niño ya está predestinado a hacer una profesión, a vivir la relación de pareja de una manera, a vivir la sexualidad de una manera, a vivir una enfermedad de tal manera. La pregunta entonces sería, ¿y podemos escapar a ese destino? Bueno, esa pregunta la dejamos en el aire. Sigo leyendo el párrafo, que es un párrafo así, y me he ido por las ramas del árbol. Dice, si se observa la conducta de una persona neurótica, podemos ver que lo hace de manera consciente. Sin embargo, si se le pregunta a ella, se descubrirá que o es inconsciente respecto a ella o está pensando en otra cosa completamente distinta. Oye y no oye. Ve, pero está ciega. Sabe y es ignorante. Tales ejemplos son corrientes, son tan corrientes que los especialistas pronto se dan cuenta de que los contenidos inconscientes de la mente se portan como si fueran conscientes y que en tales casos nunca se puede estar seguro de si el pensamiento, palabra o acción es consciente o no lo es. Dicho con otras palabras, ¿tú eres consciente de con quién te casaste? ¿Tú la elegiste a esa persona? ¿Tú elegiste la profesión que tienes? ¿Tú elegiste los amigos que tienes? ¿O la vida te llevó allí, digamos, o tu mente te llevó allí? Dicho con otras palabras, vemos, pero no vemos. Oímos, pero no oímos. Creemos que decidimos, pero no decidimos. ¿A dónde nos lleva esto, señores y señoras? Al mito de la caverna de Platón. Estamos en el fondo de la caverna de Platón, como dice Platón, atados de cuello y pies, creyendo que somos libres y no somos en absoluto libres. Es decir, que el viejo Platón es mucho más literal de lo que nos imaginamos. Estamos en el fondo de una caverna de la percepción, donde creemos que elegimos, que vivimos, que decidimos, cuando en realidad estamos bastante condicionados por estas sincronicidades. En otras palabras, las neurociencias han demostrado que cuando tú pides en un restaurante, por ejemplo, ¿qué quieres tomar? ¿Helado de fresa o helado de menta? Si tú explicas por qué has elegido el helado de fresa, la neurociencia ha descubierto, ha demostrado que tu neocórtex, es decir, el cerebro frontal, es decir, la conciencia humana, lo único que hace es justificar por qué has elegido el helado de fresa. Pero la razón de por qué la has elegido no está en el neocórtex,
sino que está en el cerebro arcaico. Dicho con otras palabras, lo que elegimos lo elige nuestra mente inconsciente y nuestra mente consciente lo justifica. ¿Me estoy explicando, gente guapa? Es decir, nuestra mente inconsciente elige las cosas, es la que decide, y nuestra mente consciente lo va justificando todo, pero no decide nuestra conciencia. Dicho con otras palabras, queridos míos, estamos atados en el fondo de una caverna de la percepción, creyendo que somos libres, cuando en realidad estamos 97% condicionados por esas maravillosas sincronicidades cuya función última es la supervivencia de la especie. Ojo, la sincronicidad no es un error, ni tiene nunca, aunque parezcan fatalidades, no tiene nunca una función, digamos, destructiva, aunque a veces parezca una sincronicidad destructiva, sino que la finalidad última, dice Jung, siempre es la integración de los opuestos, o sea, la salud. O sea, la fuerza vital del universo nos lleva a la integración entre la conciencia y el inconsciente, entre lo masculino y lo femenino, entre el arriba y el abajo, entre lo individual y lo colectivo, entre lo humano y lo divino, entre lo animal y lo divino. Todas las polaridades, todos los pares de opuestos deben ser integrados en un centro psíquico que sería, digamos, la divinidad interior, que es lo que Jung llama el sí mismo, el arquetipo central. Por lo tanto, nunca podemos estar seguros de si el pensamiento, la palabra o la acción es consciente o no lo es. Y dicho esto, ¿yo estoy dando esta conferencia conscientemente? ¿O me han traído todas las circunstancias hasta aquí? ¿Vosotros estáis escuchando esta conferencia conscientemente? ¿O os han traído todas las circunstancias hasta aquí? Dicho con otras palabras, ¿estamos despiertos? Dicho con otras palabras, ¿estamos soñando? Dicho con otras palabras, en palabras de Carl Gustav Jung, y con esto termino, el que mira hacia adentro, despierta. El que mira hacia afuera, sueña. Muchas gracias. Oh, gracias. Y hasta aquí la parte, digamos, teórica. Muchas gracias. Voy a leerte las preguntas que hay, que han estado entrando sin parar. David ha dicho, leí que la entropía es el orden en proceso. Supongo que pide que amplíes este concepto. La entropía es el orden en proceso. Esto es un tema muy interesante, David, y no me voy a meter en este berenjenal porque es un tema que requiere mucho trabajo, investigación. Te voy a recomendar algunos vídeos en YouTube. Por ejemplo, mírate algunos vídeos sobre la teoría del caos, sobre los sistemas emergentes. Mírate algunos vídeos sobre qué es la entropía. Pero me interesa más un poco, yo si te puedo recomendar algún autor, que vayas hacia autores como David Bohm, que es un físico que de alguna manera descubrió, digamos, por así decir, la espiritualidad sin ir a buscarla. Y, digamos, puedes buscar o investigar sobre Rupert Sheldrake, el que hemos hablado antes, donde nos hablan de que ese desorden, ese caos, siempre tiene una lógica y tiene unas leyes que lo rigen. Pero no me quiero meter ahí en este tema. Una pregunta, por favor. En la epigenética, que lo relacionas con el campo emergente de los cambios hereditarios, si al comienzo de un hijo quisiéramos planificarle lo que le recomendaríamos que estudiara, ¿podríamos averiguar antes de que empezara a estudiar una cosa equivocada estudiando la epigenética? Claro, aquí hay un tema, ¿no? ¿Cómo educamos a los hijos? ¿Qué les decimos para que ellos estudien o para que ellos... Y aquí no sé qué decirte, Carlos, habría que pensarlo, pero
yo creo que la educación sería facilitarle al hijo o al estudiante todas las herramientas para que con la máxima libertad posible pueda elegir él su propia profesión o su propia vocación. Pero elegirá mejor si conoce todo ese árbol genealógico, ¿no? Sí, elegirá mejor si conoce su árbol y si ha sanado su relación con su familia, porque no hará las cosas por obligación inconsciente, sino por, digamos, obedeciendo más a su voz individual que a su voz colectiva. Lo que Jung llama el proceso de individuación es el proceso de dejar de obedecer los mandatos inconscientes de la familia para obedecer, por así decir, la propia voz interior o incluso la voz del espíritu hablando al individuo, lo que sería la voz del silencio. Dicho con otras palabras, fijaros en la palabra vocación. La palabra vocación viene del latín vocare. Si miráis lo que significa vocare, quiere decir ser llamado a. ¿Quién nos llama a ser carpintero? ¿Quién nos llama a ser médico? ¿Quién nos llama a ser psicoterapeuta? ¿Quién nos llama? Alguien nos está llamando. Y la cuestión es la siguiente. Si no te llaman, digamos, la información inconsciente de tu árbol, si no te llama la cultura, la civilización, si no te llama nadie, al final lo que te llama es tu voz más profunda, tu espíritu. Pero normalmente la voz del espíritu está tapada con todas esas voces. Es decir, yo soy médico para agradar a mi padre, yo soy médico para agradar a mi abuelo, yo soy médico para agradar a la sociedad o para colocar... O sea, estoy obedeciendo la voz de los muertos o la voz de la cultura o la voz de la familia o la voz del sistema social, desoyendo mi voz interior. Lo que Jung propone es, deja de obedecer a todas las voces que no son tú y busca tu verdadero tú, tu verdadero yo. Y obedeces solo a tu verdadero yo. Eso sería el proceso de individuación. Es decir, ser lo más auténtico posible. Y él decía que él no había conocido nunca a un ser humano auténtico. Es decir, él sabía que esa posibilidad psíquica existía en el ser humano, la posibilidad de ser un ser humano íntegro, perfecto, por así decir. Pero él no había conocido nunca a ninguna persona así. Pero él encontraba que eso era posible, porque él veía en su propia psique y en la de sus pacientes un camino hacia allá. Y como ejemplo, él ponía ejemplos de personas que sí habían logrado esa integración psíquica, esa totalidad, y ponía dos ejemplos. Un ejemplo era Jesucristo y otro ejemplo era Buda. Y él pone como ejemplo de personas totalmente integradas, que escuchan la voz de su espíritu y no la voz de su época, de su tiempo, de su familia. Es decir, personas totalmente individuadas son lo que en psicología transpersonal llamamos personas despiertas o personas autodesarrolladas o personas, en filosofía perenne se diría, iluminadas o despiertas. Y es muy curioso porque la psicología transpersonal ha investigado esas bandas de conciencia transpersonales y dice que eso existe y que esa posibilidad está en el ser humano. Solamente que la humanidad está, por así decir, en una etapa, ¿cómo te diría yo?, infantil. Es decir, que de aquí a miles y miles y miles de años, eso para la humanidad es nada, la humanidad será un adolescente. Y dentro de miles y miles y miles y miles y miles de años más, la humanidad será un adulto. Y dentro de miles y miles y miles y cientos de miles de años más, la humanidad será un anciano y se habrá individuado. Eso es un poco, digamos, a donde apunta, digamos, la evolución de la conciencia. ¿Vamos allá con alguna pregunta más? Sí, Zoe te pregunta, que respecto a algo que has expuesto, uno de los ejemplos que has puesto, dice, el hijo va a casarse con una mujer con patrones similares a la persona que murió. Respecto al caso que tú pusiste de un hombre que su hermana María había muerto y se casa con una chica Marta y hace, dijéramos, la ofrenda a sus padres. Sí, eso simplemente es un ejemplo. Cuando vemos un montón de árboles, vemos todos los días miles y miles de ejemplos de ese tipo. La idea, Zoe, es
que seguimos mandatos inconscientes y que los bebés, los niños, adoramos a nuestros padres como si fueran nuestros dioses en una etapa de la vida. En una pequeña etapa de la vida, papá y mamá son Dios y diosa. ¿Eso qué quiere decir? Que hacemos lo que sea por, digamos, salvarlos, porque sean felices, porque... Y yo digamos, me programo ahí en esa etapa para luego en el futuro sanar o devolverle a mi padre o a mi madre lo que él o ella necesita. Y eso es inconsciente, evidentemente, son decretos, son mandatos inconscientes. Por ejemplo, mi padre se crió cuando era muy pequeño en una casa ocupa, sin propiedades, después de la guerra civil, en una casa que no tenían propiedad, y luego cuando él crece, se hace agente de la propiedad inmobiliaria. Ahí tiene una oficina con un montón de pisos y de fincas en el escaparate. Bueno, ¿qué está haciendo mi padre? Está devolviéndole inconscientemente a su padre y a su madre ese piso que nunca pudieron tener, que nunca pudieron comprar, y que cuando él era pequeño veía a su madre y a su padre sufriendo porque no tenían en propiedad un territorio. Y él, cuando se hace mayor, se convierte en un agente de la propiedad inmobiliaria. Quiere decir que nuestras profesiones, nuestras parejas, nuestras enfermedades, tiene esa lógica que la podemos ir descubriendo. Es decir, Zoe, que más de hablar del ejemplo que he puesto antes, te pongo varios ejemplos para que tú llegues a ver, digamos, las leyes generales. Me interesa más que percibas los principios generales de cómo funciona esto que no que entiendas los ejemplos concretos porque a veces son un poco enrevesados. ¿Queréis más información sobre todo esto, Zoe? Muy fácil. Vais a mi página web de YouTube y ahí tenemos varias charlas del transgeneracional, otras charlas sobre el proyecto sentido, otras charlas sobre el perdón, y ahí vais a ver muchos ejemplos de cómo funciona esto, ¿vale? Y también os podéis formar, si queréis formaros, hay una formación que aprovecho para hacer un poquito de propaganda y la pongo aquí en el chat y os pongo un curso que tenemos online de la escuela integrativa que se llama El Transgeneracional y el Proyecto Sentido. Ponlo todo en arquetipos para que no lo perdamos, porque aquí a lo mejor alguno no lo ve. En arquetipo lo podemos ver, el enlace. Sí, el enlace lo he puesto aquí en el chat. Y en mi canal de YouTube, que es Escuela Integrativa, ahí vais a ver vídeos sobre muchos casos del transgeneracional, etc. Vamos con otra pregunta, ¿va? Bueno, este es un comentario que hace Elizabeth. Dice que respecto precisamente a la sincronicidad, dice: el cumpleaños de mi marido es el día que murió mi abuelo. Vale, pues aquí tenemos un ejemplo. La pregunta sería, ¿cómo vivió tu madre o tu padre la muerte de su padre? O sea, la muerte del abuelo. Y verás que lo vivió fatal, que fue terrible. Y entonces tú te casas con un hombre que viene a reparar la muerte esa. ¿Lo vais viendo cómo es? Y luego dice, la misma dice, todo es un sueño, ¿no? Bueno, esto nos remite a Calderón de la Barca, la vida es sueño. Claro, una explicación de la sincronicidad se encuentra a través de los sueños. En otras palabras, si queréis ver si la sincronicidad es real o no, solo tenéis que apuntar 4 o 5 sueños durante 4 o 5 noches seguidas y vais a ver que la sincronicidad está ahí. Por ejemplo, apuntas un sueño, has soñado durante la noche algo, estás durante el día dándole vueltas y durante el día, si estás atento, va a venir un contenido que tiene que ver con el sueño que has soñado. Eso pasa siempre, siempre, siempre. O sea que los que trabajamos con sueños, o sea, para nosotros la sincronicidad es el pan nuestro de cada día. Hasta el punto que llegamos a un punto en el que decimos, ¿estamos despiertos o estamos soñando? La vida con los ojos abiertos, de los ojos de carne abiertos, la vida, digamos, cotidiana nuestra, de despertar, comer, ir a trabajar, pagar impuestos, la vida nuestra, ¿es realmente real o está dentro de un sueño? O sea, llegamos hasta ese punto. Y la respuesta es... Por supuesto que es un sueño. Por supuesto que es un sueño. Evidentemente.
David Rodríguez, digo su apellido con su permiso porque hay varios David. ¿El inconsciente colectivo actual puede tener que ver con esta nueva pandemia que nos afecta? Sí, hay una hipótesis que podemos apuntar y es que, fijaros, hace un año o dos en todas las televisiones del planeta Tierra hay migraciones. En las televisiones, migraciones en la frontera de Estados Unidos, el muro de Trump, migraciones en el Mediterráneo, las pateras, en Asia, en Oriente Medio. Hay un montón de migraciones por todo el planeta. En Bolivia hay miles de personas yendo hacia Argentina. En Venezuela hay miles de personas yéndose a Colombia, yéndose a también Argentina. O sea, hay un movimiento de migraciones impresionante por todo el planeta. Y un año después hay una pandemia que nos obliga a mantener las distancias, a llevar un tapabocas y a no tocar a las personas o a las cosas. Es una reparación, el conflicto de separación, que lo viví como un estrés. Dicho con otras palabras, es una enfermedad colectiva. Dicho con otras palabras, los humanos no somos solidarios, no somos, o sea, tenemos una enfermedad, digamos, colectiva, que es una falta de una civilización ordenada, armónica, saludable. Como tenemos una civilización que algunos le llaman una civilicaca, tenemos una civilicaca donde todos son extranjeros, donde hay problemas de fronteras, donde hay tal, evidentemente estamos vulnerando ciertas leyes de la naturaleza, evidentemente aparecerán enfermedades colectivas. ¿Qué hacían en la antigüedad? Pues los médicos de la antigüedad no solo sanaban un órgano, no solo sanaban una persona, no solo sanaban una familia, no solo sanaban un pueblo, sino que había sacerdotes que sanaban un país. ¿Sabéis cómo sanaban un país? ¿Queréis saber cómo sanaban toda Grecia? Los sacerdotes, los médicos de aquella época. ¿Queréis saber cómo sanaban todo un país entero cada 4 años? Celebrando las Olimpiadas. O sea, la celebración de las Olimpiadas era un ejercicio, era un rito religioso, pero también era un rito terapéutico. O sea, eso era una sanación de todo un país. Se sanaban todas las polis griegas a la vez, cuando participaban en Olimpia. Los espartanos, los atenienses, los tesalonicenses, los corintios, los megáricos, iban a la Olimpia, participaban y todas esas ciudades se sanaban a la vez. Era una forma de salud colectiva. Era una ceremonia de purificación. Y este grupo en el cual estamos disfrutando de tu explicación, se hace una pregunta y la utilizo un poco en nombre de todos. ¿Dónde estabas tú, Héctor? ¿Qué habremos hecho de bien para que hayas tardado tanto en venir un poco a sanarnos? Esto me recuerda a lo de los arquetipos, ¿no? Cuando la sincronicidad se expresa, Jung le llama una sincronicidad acausal, es decir, no hay una causa y un efecto en los fenómenos aparentes, sino que aparece a la vez. ¿Qué quiere decir? Que yo no estoy causando esto para vosotros, ni vosotros estáis causando esto para mí, sino que vosotros y yo hemos aparecido a la vez. ¿Qué quiere decir? Que se manifiesta la misma información para vosotros y para mí. ¿Qué quiere decir? Que si tú me das las gracias a mí, yo te las doy a ti, porque no es que yo esté haciendo esto, es que lo estamos haciendo juntos. Dicho con otras palabras, la sincronicidad, nos dice Jung, es un evento de conexión acausal. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos conectados ahora mismo, pero yo no soy la causa de esto, ni tú eres la causa de esto, sino que todos hemos entrado en una información compartida. Os voy a poner un ejemplo. Hay un hombre que va conduciendo con el coche y tiene una avería porque se pincha su rueda con unos clavos. Entonces se para su coche, se pincha la rueda y viene a la consulta al cabo de unos días y me dice, el otro día se me pinchó la rueda y para mí fue algo impactante. No te lo sé explicar, Héctor, pero fue algo impactante. Se me pinchó la rueda,
no sé, para mí tiene algún significado. Le pregunto, ¿a dónde ibas? Dice, no, iba a un pueblo. Digo, ¿a qué ibas a ese pueblo? Dice, no, iba a hacer una comida. Digo, ¿con quién ibas a comer? Dice, con mi familia. Y digo, ¿con quién específicamente? Dice, con mi suegra. Digo, ya está. Es decir, si yo no quiero ir a comer a casa de mi suegra, yo me voy a encontrar un clavo en la carretera que va a pinchar mi coche y entonces me ahorro esa comida que me disgusta, que yo no quiero ir. Es un ejemplo de risa, pero pasa todos los días. Es decir, él, el conductor, ha provocado que de aquí a 100 kilómetros haya un clavo en la carretera. Evidentemente, la mente del conductor no puede provocar que vaya un clavo caminando y se ponga en la carretera para que el coche lo pise. Pensar así es no entender la astrología, es no entender el I Ching, es no entender la sincronicidad, es hacer una relación de causa y efecto falsa. No es que mi coche o que mi mente haya puesto un clavo en la carretera, para nada es así, sino que la materia, el clavo en la carretera y mi no querer ir están sincronizados de alguna manera y se encuentran las dos cosas por una información que nos trasciende. ¿A quién? A los clavos de la carretera y a mí. Dicho con otras palabras, no son los astros los que nos llaman, los que nos empujan, sino que los astros marcan una cualidad del tiempo-espacio que está ocurriendo en ese momento. Pero esa cualidad del tiempo-espacio ocurre para los astros y para mí. Dicho con otras palabras, no es la aguja del reloj a las 5 de la tarde la que marca que yo tengo sueño y que me quiero echar una siesta, sino que a las 5 de la tarde, alrededor de las 5, me echo una pequeña siesta. Pero no es la aguja del reloj la que me provoca el sueño, sino que coincide la información mía con la información del reloj porque se ha producido ahí una sincronicidad a lo largo de un tiempo. Dicho con otras palabras, el reloj no provoca que yo tenga sueño, sino que yo tengo sueño alrededor de las 5 de la tarde. El clavo no provoca que se ponga el clavo solo para que el coche lo atropelle y se pinche la rueda, sino que se está manifestando un arquetipo en la materia y en la mente a la vez. ¿Cómo puede ser eso? No lo sé. Los que somos de nuestra generación, de pequeños, nos llevaban a mí por lo menos siendo en Madrid, me llevaban el 12 de octubre al Pilar, a nuestra patrona. ¿Qué tendrá que ver? Yo pienso para mí que tu proximidad con Zaragoza algo tiene que ver, para mí. Claro que tiene que ver, todo tiene que ver si lo estudias. Ahora bien, tampoco vamos a pasar toda la vida analizando los pormenores o psicoanalizándolos. No, porque tenemos que caminar hacia el futuro. Tenemos los ojos delante y no los tenemos detrás. Quiere decir que los ojos los tenemos para mirar hacia adelante. Pero de vez en cuando podemos parar, mirar nuestro camino, las huellas que hemos dejado atrás, aprender, sacar una experiencia y seguir hacia adelante. Voy a leeros también una frase de Jung, un escrito que sale aquí en El hombre y sus símbolos. Y dice así: debo señalar que los símbolos, añadimos los arquetipos, no solo se producen en los sueños, que se producen siempre en los sueños. Si analizáis vuestros sueños o simplemente los observáis, vais a ver que la sincronicidad es un fenómeno cotidiano. Dice, los símbolos no solo se producen en los sueños, aparecen en toda clase de manifestación psíquica. Hay pensamientos y sentimientos simbólicos, situaciones simbólicas y actos simbólicos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo no puedo ir a casa de mi suegra, eso es un símbolo. Es decir, si yo no puedo ir, ¿qué se está simbolizando? Se está expresando mi deseo inconsciente de que yo no quiero ir. Frecuentemente parece que hasta los objetos inanimados cooperan con el inconsciente en la aportación de simbolismos. Hay numerosas historias de probada autenticidad acerca de relojes que se paran justo en el momento de morir su dueño. Un reloj
que justo se para en el momento en el que muere el dueño. Uno fue el reloj del péndulo del Palacio de Federico el Grande en Sanssouci, el cual se paró justo al morir el emperador. Otros ejemplos corrientes son los de espejos que se rompen o cuadros que se caen cuando ocurre un fallecimiento. Roturas menores, pero inexplicables en una casa donde alguien está sufriendo una crisis emotiva. Por ejemplo, se está rompiendo un matrimonio y se rompe un cristal. Se está rompiendo un matrimonio y se rompen los platos. Aún así, si los escépticos se niegan a dar crédito a tales relatos, las historias de esa clase siempre siguen presentándose. Y eso solo puede servir de amplia demostración de su importancia psicológica. Genial. Interesante, ¿no? Ahora os voy a decir una cosa. En las casas no tenemos retratos, no tenemos cuadros de los abuelos, no tenemos cuadros de nuestra esposa, de nuestro marido, de nuestros hijos, pero lo que tenemos todos es móviles. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando se te rompe el móvil o se rompe el cristal de tu móvil, analízalo, querido mío, no es casualidad. Ay, es que se me ha roto el móvil y se me ha roto el cristal del móvil y tal. Y la pregunta es, ¿y a quién no quieres ver en tu móvil? Justo me estoy divorciando y se me ha roto el móvil. ¿Tienes el contacto de tu exmarido, o sea, de tu pareja en el móvil? Sí, lo tengo, pero no lo miro nunca. No, tú no lo miras, pero tu inconsciente, cada vez que haces así, tu inconsciente lee Pepito. Me estoy divorciando de Pepito y leo Pepito y cuando lo he leído 10 o 15 veces se me rompe el móvil o se rompe el cristal del móvil. O sea, no es casualidad. Os invito a que lo investiguéis. Otra persona. Ay, es que he perdido el móvil. Ay, que has perdido el móvil. Qué casualidad, ¿no? Sí, la casualidad. No es casualidad. Pregúntate, ¿qué fotos tenías guardadas en el móvil? Ay, tenía fotos del verano pasado, que me lo pasé muy bien. ¿Y qué fotos tenías? Claro, tenías las fotos de tu amante. Entonces, tu mujer se está enterando de que estás siendo infiel y has perdido el móvil. Es una manera de protegerte. O tenías fotos de un amigo, qué sé yo, que ha muerto y que esas fotos no las has cambiado, no las has pasado al ordenador, no las has guardado y eso te está creando un estrés porque no has hecho el duelo o porque te sientes culpable por no haber ido al entierro de tu amigo muerto. Bueno, pues no pierdas el móvil, sino que ves a la tumba y ponle flores y no tendrás la necesidad de perder el móvil. Quien dice perder el móvil dice un cáncer de páncreas, un cáncer de piel, una depresión, unas migrañas, una esquizofrenia. Es decir, todas las enfermedades que aparecen emergen de la mente inconsciente porque están trayendo una información muy valiosa si la tenemos en cuenta y si la respetamos. Pero ¿sabéis qué? No respetamos a la enfermedad. La queremos matar a la enfermedad. Queremos destruir la enfermedad a cañonazos, a bazocazos. No la respetamos la enfermedad, por lo tanto no la podemos comprender. Por lo tanto nos perdemos su mensaje y su sabiduría. Y así seguiremos ciegos como topos en el fondo de la caverna, hasta que aprendamos a mirar los acontecimientos con otros ojos, con ojos más de sabiduría, como Jung nos propone. Bueno, vamos con la última pregunta. La última pregunta, sí, es de el otro David Calderón, y supongo que hace referencia a lo que has estado explicando también de las leyes naturales y demás. Dice, ¿sería esto la recta acción? La recta acción es un tema muy complejo también. Es que esto requiere otra charla, ¿no? Sí. Pero nosotros podemos entender que todas las acciones que hacemos de manera vulgar en el día a día, las hacemos de alguna forma
esperando un resultado y esperando un beneficio para nosotros mismos. Y la recta acción es la acción que haría una mente libre, una mente liberada. Es decir, un ser humano que actúa totalmente en recta acción sería un Buda, un Jesucristo. Y nosotros hemos de ir poco a poco, lentamente, a hacer acciones cada vez más rectas, como digamos más limpias de cerebro límbico y de cerebro reptiloide. ¿Qué quiere decir eso? Empezar a vivir de alguna manera para hacer el bien y para hacer lo justo y no para satisfacer nuestros instintos, conscientes o inconscientes. Eso sería algo así como la recta acción. Es una manera de explicarlo. Hay otras maneras de explicarlo. Pero bueno, si queréis, para ir terminando, os leo ya la última frase de Jung y terminamos con esto si os parece bien. Por cierto, antes de terminar, os digo que, os insisto que tenéis el enlace aquí del curso, del proyecto Sentido y del transgeneracional, que podéis ver los vídeos en el canal de YouTube de temas del transgeneracional. Y os leo la última frase que está en este libro, que os recomiendo también, que se llama Jung, vida y obra, que es una biografía muy bonita de Jung. Y dice así: cuando estaba trabajando en las tablas de piedra, Jung estaba construyendo su casa en Bollingen y estaba cincelando unas tablas de piedra en donde talló los nombres de sus ancestros paternos. Dice, cuando estaba trabajando en las tablas de piedra, tomé conciencia de los vínculos proféticos o de los vínculos, diríamos, kármicos o de los vínculos, diríamos, determinadores, de los vínculos proféticos existentes entre mis antepasados y yo. Siento con gran intensidad que me hallo bajo la influencia de cosas o cuestiones que quedaron incompletas y sin responder por parte de mis padres y abuelos y de ancestros más lejanos. A menudo parece existir un karma impersonal dentro de una familia, que circula de padres a hijos. Siempre me ha parecido que debía responder a preguntas que el destino le había formulado a mis antecesores y que no habían sido aún respondidas. O como si tuviera que completar o tal vez continuar cosas que en épocas anteriores habían quedado inconclusas. Genial, Héctor. Estupendo. Un lujo tenerte aquí. Bueno, queridos, un aplauso para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir. Gracias, Héctor. Vamos a colgar este vídeo también en el canal de María Jesús, en el canal de YouTube de la Escuela Integrativa también. Y bueno, pues estamos en contacto. Para cualquier cosa me podéis escribir, me podéis escribir un correo electrónico. Y bueno, os dejo aquí el correo de la Escuela Integrativa. Le doy las gracias a María Jesús y por su asociación de estudios junguianos, que está haciendo una labor muy bonita, muy hermosa, y animo con el estudio, con las investigaciones y con las siguientes charlas y proyectos. María Jesús, gracias por invitarme y cuando quieras nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias a ti, Héctor. Ha sido realmente extraordinario en todos los aspectos, todos estos encuentros contigo. Sabes que soy una admiradora tuya y de tu trabajo, que también estamos unidos por una fraternidad filosófica muy especial. Y sí, estaré encantada con Carlos, si Carlos sigue facilitándonos la posibilidad de su plataforma y de su asociación también, de continuar con tu presencia y con tus aportes. Y bueno,
estamos a tu disposición también. Muchísimas gracias, Héctor. Un abrazo muy fuerte y nos vemos. Gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias. Gracias, Héctor. Gracias.